Uno de los temas que mayor impacto ha tenido en la formación de los abogados en sus estudios de pregrado o de posgrado, pero también y de manera muy enfática en la práctica de la abogacía, tiene que ver con la argumentación jurídica. Durante mucho tiempo fue un tema pues descuidado, un tema quizá poco valorado, pero de una parte a este tiempo se le ha dado la mayor relevancia. Los abogados se han dado cuenta que la principal cualidad para un buen ejercicio profesional, además de la ética naturalmente, tiene que ver con su capacidad argumentativa. Para platicar de este tema nos acompaña hoy el doctor Jaime Cárdenas, quien es autor de una obra muy importante en estos temas de argumentación jurídica. Es un destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Doctor Cárdenas, pues en primer término, ¿por qué un estudiante o un abogado debería ponerle atención a estos temas de la argumentación jurídica? Sí, bueno, te cuento de mi experiencia. Yo soy mucho más mayor que tú, ¿no? En la época que nosotros estudiábamos Derecho, las personas de mi generación y las personas mayores a mí, pues no le dábamos ninguna importancia al tema de la interpretación, aunque es diferente, de la interpretación de la ley, mucho menos a los temas relacionados con la retórica o con la argumentación. Tú recordarás tal vez con algunos de tus maestros, sobre todo los mayores, cómo las clases eran totalmente memorísticas, ¿no? Te aprendías el contenido de los códigos, de las leyes, de algunos manuales de dogmática jurídica, pero este tema pues no era fundamental, no era importante. Yo, por ejemplo, en la UNAM comencé a dar estos cursos en los años 90, 94, 95, porque antes ni siquiera en los estudios de posgrado existía la materia de argumentación jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque te permite pues entender el derecho en acción, ¿sí? El derecho cómo se vive en las instancias judiciales. A ver, acaba de usted mencionar un concepto que me interesa mucho, el derecho en acción. En la doctrina norteamericana se suele distinguir entre el derecho en los libros, sí, y el derecho en Exacto. acción. La argumentación iría dirigido a esto último, ¿cierto? Así es, porque en México aprendíamos el derecho de los libros, el derecho de los códigos, pero poco el derecho tal como se planteaba, cómo se expresaba, pues no sé, en algún recurso, en una demanda, en una contestación de demanda, en un alegato jurídico. Entonces la argumentación pone sobre todo el énfasis en esto que llamamos o llamaron los norteamericanos el derecho en acción. Cómo el contenido normativo de las leyes, de los códigos, se plasma, se expresa cuando un abogado, cuando un juez, cuando un secretario o un perito hace algún razonamiento ante un tribunal o ante alguna instancia de carácter administrativa. ¿La argumentación tiene que ver con el uso de la razón, de la buena razón? Así es, la argumentación es principalmente el uso de la buena razón, de las razones correctas, adecuadas, entendiendo que la razón, hay varios tipos de razón, ¿no? Una clasificación muy simple distinguiría entre una razón en donde lo importante es, que se llama también en ciencia política, razón instrumental, que nos dice, bueno, para conseguir algo tenemos que emplear tales o cuales cosas. Por ejemplo, si yo quiero titularme de abogado, pues puedo titularme robando una tesis de licenciatura. Esperemos que no. Esa es una razón instrumental, ¿no? Dirigida al objetivo, al logro de un objetivo, donde los medios no importan. Entonces, en la argumentación jurídica sí son importantes los medios que empleamos. Es una razón, por eso, donde lo importante no solamente es lo racional o instrumental, sino también los contenidos. Estos contenidos que tienen que ver con los fines del derecho, con los principios jurídicos previstos en las constituciones, en los tratados internacionales. Es decir, deben elaborarse argumentos o razones que tengan por finalidad o por objetivo no solamente conseguir, ¿no? O sea, ganar un juicio a toda costa, sino ganarlo de una manera correcta, apelando a esos principios constitucionales o convencionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Doctor, a ver, una cuestión. ¿La argumentación jurídica se usa solamente en el litigio?
¿O hay otras áreas en donde también, por ejemplo, usted fue legislador? Sí. Cuando usted fue diputado, ¿usaba la argumentación jurídica? Claro. Sí, hay muchos ámbitos de la argumentación. ¿No se limita al litigio? No se limita a la argumentación en el litigio, ante los tribunales. Hay argumentación en el ámbito legislativo, hay argumentación que realizamos los académicos, ¿no? La argumentación dogmática, hay argumentación jurídica también, bueno, hasta en los medios de comunicación, o debiera haberla, o debiera existir, ¿no? Ahí a veces flaquea. Sí. Hay ámbitos donde es más sólida, desde luego, donde es más común, donde es más habitual, es ante los tribunales, en las instancias judiciales y administrativas. Pero no es exclusiva. Pero no es exclusiva. O sea, lo importante que valdría la pena quizá enfatizar, doctor, es que la argumentación es algo que tiene que tener todo abogado, sí, independientemente de a qué se dedique, ¿cierto? En cualquier actividad de los juristas se emplea la argumentación jurídica, en la enseñanza del derecho, en la investigación jurídica, en las instancias del Poder Ejecutivo, en las instancias del Poder Legislativo, en las instancias judiciales o jurisdiccionales, en distintas instancias, por ejemplo, que tienen ahora que ver con los órganos autónomos, ¿no? Sí. Ahí también. ¿En el INE también se argumenta? En el INE se argumenta. Usted también fue consejero electoral. Sí, en el INE, en el IFAI, en cualquier instancia del poder público hay argumentación jurídica. Y no solamente en las instancias del poder público, en las instancias sociales, cuando tenemos, por ejemplo, un diálogo o un debate en torno a un tema ante los medios o nosotros. O al interior de un sindicato, en una universidad. En un sindicato, claro, en un partido político, claro, en una ONG, ¿no? En una universidad. Estamos continuamente elaborando razones, estamos elaborando argumentos para defender nuestras premisas o nuestras pretensiones, nuestros puntos de vista. Doctor, hablaba hace unos minutos de la retórica y esto empata con una tradición antigua, una tradición que viene de Grecia. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué es la retórica? ¿Cómo se le...? Sí. La retórica era la forma como argumentaban los antiguos filósofos y los políticos. En Grecia era importante. Muy importante, y en Roma también lo era, ¿no? En la Edad Media lo era. Por ejemplo, en la Edad Media se sabe que los grandes juristas, para poder litigar en el foro, tenían que ser previamente profesores de retórica. No se podía ser jurista en la Edad Media si previamente no se tenía un curso de retórica. En la biografía, por ejemplo, de Cicerón, se explica que Cicerón, que fue un jurista romano, tuvo que tomar clases primero con profesores de retórica que eran griegos, ¿no? Y en Grecia, pues toda la vida pública, toda la vida social, filosófica, política de los griegos estaba enmarcada en la retórica. ¿Qué es la retórica? ¿Qué es la retórica? Bueno, hay una distinción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con una expresión latina que se habla del ars inveniendi, que significa el arte de hallar argumentos, de hallar razones. Podemos decir que la retórica consiste en eso, en el arte, en el saber que nos ayuda, que nos permite encontrar buenas razones, buenos argumentos, buenas pruebas para justificar una pretensión, ¿no? Y es un arte pues, que los juristas debemos dominar, no solamente los juristas, sino cualquier persona que quiera convencer a otra de una pretensión o de algún punto de vista. La retórica y desde luego la argumentación no solamente es por escrito, ¿o sí? No, la retórica y la argumentación pueden expresarse por escrito, pero principalmente de manera oral, ¿no? Por eso ahora, con motivo, me imagino que es en lo que está pensando el doctor Carbonell, con motivo de la reforma judicial que instaura los juicios orales, veremos ahí que muchos asuntos, esperemos que la verdad material prevalezca, ¿no? Pero que muchos asuntos serán seguramente dirimidos o resueltos en función pues, de las capacidades retóricas que tengan los abogados que defiendan los intereses de las partes. Sería indispensable, si la retórica es el hallazgo o el arte de encontrar buenos argumentos, para los juicios orales es indispensable. Sí. Encontrar buenos argumentos, porque aquí también hay algo que hay que insistir, porque nosotros tenemos también una idea a veces equivocada, cuando vinculamos la retórica
los sofistas, ¿no? Sí. Los sofistas también eran profesores de retórica. Tiene mala fama la palabra, Sí, ¿no? la palabra tiene mala fama. Pero ¿se ha entendido mal? Pues yo creo que había retóricos como Sócrates. Sócrates era un retórico. Desde luego todos los grandes filósofos de la antigüedad griega eran retóricos, pero había otros, los sofistas, ¿no? Los que son los que tienen mala fama, que querían convencer con argumentos que diríamos hoy en día, tomando en cuenta el desarrollo de la filosofía del derecho, que querían convencer no con buenas razones, que querían convencer, por ejemplo, a través de argumentos falaces, ¿no? Querían convencer con argumentos falaces. ¿Qué es una falacia, doctor? Una falacia es un argumento que parece correcto, pero que no lo es. A veces incurrimos en falacias, no con ánimo de engañar, ¿no? Como utilizaban los sofistas, que son los que le dan mala fama a la retórica, sino a veces también por inadvertencia podemos incurrir en una falacia. ¿Sí? A veces por error, por equivocación, por falta de argumentos incurrimos en una falacia. Hay una falacia, por ejemplo, muy común en la que incurrimos los juristas, pero no solamente los juristas, cualquier persona, cuando queremos probar algo sin exponer argumentos adicionales, lo que se llama la petición de principio, ¿no? Donde decimos, mi punto de vista es correcto. ¿Por qué es tu punto de vista correcto? Porque es correcto. Esa es una petición de principio, es decir, hay ausencia de razones, no damos ni siquiera una razón y sostenemos que tenemos un punto de vista a favor de nuestra pretensión sin exponer una razón. ¿Qué otro tipo de falacias hay? Hay otras falacias, hay por ejemplo falacias debidas a razones defectuosas. Por ejemplo, incurrimos en ese tipo de falacias cuando llegamos a la conclusión empleando generalizaciones apresuradas, ¿no? Porque una persona realizó tal o cual cosa o dos personas, queremos obtener de ahí una generalidad. Entonces, una conclusión apresurada o una generalización apresurada es una falacia debida a razón defectuosa. Hay otras, por ejemplo, también muy comunes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la falacia ad hominem. Cuando queremos descalificar un argumento o una razón, en lugar de atacando la razón o el argumento, atacamos a la persona. Esa es falacia ad hominem. O tenemos otro tipo de falacias como la ad misericordiam, ¿no? En donde queremos obtener éxito en nuestra pretensión, pues rogando, ¿no? Por ejemplo, inspirando lástima. Inspirando lástima en el otro, ¿no? El clásico alumno que te dice, profesor, póngame un 10 porque... O un 6. O un 6, o déjeme pasar la materia porque pues tuve tal o cual problema en mi casa, o no desayuné el día de hoy, o tuve un problema con mi novia o con mi novio, entonces póngame por favor el 7 o el 8, o déjeme pasar. En vez de hacer un buen examen, apelan a la misericordia. Sí, apelan a la misericordia. Entonces hay muchos tipos de falacias, o la que se apela a la autoridad, ¿no? Que es una... ¿por qué tengo la razón? Pues porque lo digo yo, que soy tu jefe, o soy tu profesor, o mando yo aquí. Esa es una falacia donde se apela a la autoridad. Y hay otras también muy interesantes, por ejemplo, donde utilizamos razones, premisas, ¿no? En la lógica, pero de esas premisas no se sigue la conclusión. O sea, esas premisas pueden demostrar otra cosa, pero no la conclusión. Cuando no se construye bien lo que se llama la inferencia, ¿cierto? Sí, cuando hay un problema de construcción de la inferencia, ¿sí? De la conclusión, ahí también incurrimos en una falacia. Hay muchas falacias, estas han sido estudiadas abundantemente por la lógica, ¿no? Desde la preparatoria, muchos de nosotros estudiamos algunos manuales de lógica muy buenos, como el famoso libro de Copy, ¿no? Un libro de lógica. Introducción a la lógica. A la lógica, que llevábamos en la... Irving Copy. Irving Copy, que llevábamos en la preparatoria, ¿no? Y ese tipo de razonamientos tenemos que conocerlos los juristas, pues para advertir cómo el contrario, por ejemplo, en un juicio, o en un debate parlamentario, o en un razonamiento ante la autoridad administrativa, está incurriendo en una falacia. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Como pueden ver, la argumentación jurídica es indispensable para cualquier abogado, para los estudiantes de Derecho que se deben de ir formando en este nuevo paradigma argumentativo de la ciencia jurídica, y también, por supuesto, para personas que se dediquen o no a litigar. Es indiferente. Cualquier persona que se asome al tema
del derecho a los temas jurídicos, tiene que saber de argumentación y tiene que estar prevenido, como nos lo acaba de comentar de forma muy puntual el doctor Jaime Cárdenas, tiene que estar prevenido ante el uso de las falacias, para no incurrir en ellas, por supuesto, pero también para saber defenderse si es que la contraparte las utiliza en un momento dado dentro de un debate determinado. Muchísimas gracias por su atención y pronto volveremos con otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.